Pues platícanos un poquito de ti, amigo, cómo llegaste a ser juez de distrito y en esta nueva especialidad de los jueces de distrito en materia laboral. Sí, fíjate que, tengo más o menos 15 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Ok. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Al Amparo de un Café, con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Y hoy tenemos un magnífico invitado. Perdón, amigo, salud. Te quedaste. Salud. Siéntate. Que le va a presentar y ya lo va a decir, pero bueno, Perdón. no hay problema. Decimos otro salud. Bueno, pues está aquí un gran invitado para nosotros y para toda la audiencia, el juez Mauricio Martínez. Él es juez de distrito especializado en materia laboral y viene a platicarnos una sentencia muy interesante que ustedes la van a conocer. Y bueno, hoy tenemos una gran sorpresa también. Estamos llenos de sorpresas este día porque estamos grabando desde la cafetería Pingo y Lola, que está en la Plaza Altana. Vengan aquí, el café, de verdad, ahorita lo están proporcionando de manera deliciosa. Es un café chiapaneco, me dicen. Sí, muy rico. Súper buen tamaño. Súper buen tamaño, además, ¿no? Y sí, tienen aquí panadería exquisita, que les recomendamos que puedan venir a este lugar a disfrutar un buen cafecito. Así es que, pues prepárense, vayan por un cafecito ustedes también y acompáñenos en el inicio de este episodio 11. Bienvenidos todos, bienvenido. Muchas gracias. Mauricio. Muchas gracias. Tenemos el gusto de estar iniciando este episodio número 11 ya. Esta sería prácticamente nuestra segunda temporada, porque dejamos un poco los principios del juicio de amparo, Sí, ¿no? Y que habíamos estado tratando. Y bueno, vamos a estar empezando esta temporada con nuevos invitados. Y hoy tenemos al juez Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, darle las gracias, Rogelio, Carlos, de verdad que es un privilegio estar con ustedes. También a la cafetería Pingo y Lola, que nos hace favor de recibirnos el día de hoy, que además, sí es cierto, es un espléndido café. Y bueno, pues esto yo creo que nos va a ayudar para tener esta plática muy interesante del día de hoy. Así que nuevamente muchas gracias. Y a todos los que nos acompañan en su audiencia. Al contrario, Mauricio. Oye, pues pues platícanos un poquito de ti, amigo, cómo llegaste a ser juez de distrito y en esta nueva especialidad de los jueces de distrito en materia laboral. Sí, fíjate que, tengo más o menos 15 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. Ok. Y en mi desempeño se suscitó el tema de la reforma en materia de justicia laboral. Y bueno, vinieron los concursos de oposición. A mí me tocó participar en unos de estos concursos de oposición. Y finalmente es en la tercera etapa donde participo y resulto vencedor. Y afortunadamente tuve el gran privilegio de llegar al estado de Yucatán. Tu primera inscripción, ¿no? Y en octubre de 2022 me tocó el gran privilegio primero del estado de Yucatán y segundo, pues inaugurar el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en esta entidad federativa desde octubre del 2022. Porque antes esto era lo que se llamaban Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, que propiamente no han desaparecido como tal, pero que conocían asuntos similares a los de ustedes, ¿no? Sí, esencialmente el gran cambio en la reforma es que la justicia laboral estaba en manos del Poder Ejecutivo y con la reforma a la Ley Federal del Trabajo ahora se deposita en el Poder Judicial. Entonces ahora son personas juzgadoras quienes están a cargo de resolver los asuntos en materia de trabajo y bueno, esto supone muchos cambios procedimentales. Quizá los más importantes es el tema de que ahora la justicia laboral está a cargo del Poder Judicial a través de procedimientos principalmente orales y además en donde aplicamos una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten obviamente abreviar tiempos, que eso es muy importante. Súper. Antes los juicios laborales tenían una duración un poco más amplia y ahora estamos hablando de que muchos de ellos se resuelven en un plazo de 6, 8 meses, entonces realmente es que es muy benéfico en cuanto a plazos y disminución de procesos. Fabuloso. ¿Y qué tal la carga de trabajo? Fíjate que como todo, obviamente hay circuitos que tienen una carga más considerable que otros. Por ejemplo, siempre hemos sabido, ¿no? En donde existen empresas que se dedican al ramo petrolero, obviamente hay... Campeche, ¿no? Me imagino que va a estar. Exactamente, pero el estado de Yucatán tiene una carga considerable, yo creo que quizá arriba de la media nacional y variada. Hay distintos tipos de asuntos, pero
sí, creo que sí es una carga de trabajo considerable. ¿Ustedes conocen asuntos individuales y colectivos en materia federal o solamente individuales? Solamente individuales, de hecho somos tribunales federales de asuntos individuales, ¿no? Ajá. Pero es peculiar porque sí damos apoyo a nuestros compañeros de los tribunales de asuntos colectivos, porque si se presenta una huelga y llega con nosotros, somos quienes tenemos que tomar las primeras medidas, pero hacemos una función de auxilio. No es nuestra competencia natural los asuntos colectivos. Hay un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos que tiene su residencia en Ciudad de México y competencia en todo el territorio nacional. Sí, exactamente. Sí, así fue estructurada la reforma, ¿no? Efectivamente. Y con este centro de conciliación que también, pues, para que como una entrada previa pudiera llegar con ustedes, ¿correcto? Así es. De hecho, ha sido muy interesante porque a veces el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos pues no se da abasto para atender todas las problemáticas, ¿no? Íbamos a participar a nivel nacional en una prueba de recuento, varias entidades federativas. Afortunadamente se logró una conciliación en ese asunto y bueno, ya no se dio el caso, pero sí es muy interesante a veces esa dualidad que tenemos de asuntos individuales y de asuntos colectivos. Y que esto propiamente también ahorita, que hablabas de las huelgas, pues me imagino que eso es lo que tienen ustedes de urgente, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, te voy a decir. O tienen otras cosas de carácter urgente, como un juzgado de distrito mixto. En cierta medida, sí. Lo que sucede es que yo lo que a veces pienso es que la reforma laboral vino a despertar el mundo del derecho del trabajo. Claro. Entonces, ahora en nuestros procedimientos a veces sí tenemos un catálogo más amplio de asuntos urgentes, sobre todo porque existe ahora la posibilidad de decretar un abanico más amplio de providencias cautelares. Entonces hay asuntos que son muy interesantes porque está comprometido el derecho a la salud de una persona. Entonces, claro, si tú no atiendes esa demanda y le das una naturaleza urgente porque tienes una providencia cautelar, pues hay una persona que puede ver comprometida su salud. Sí, fíjate qué interesante esto de las providencias cautelares, porque ahora se explotan casi como un tipo de suspensión, porque digo, es una medida cautelar, es un símil a la suspensión, pero visto desde esta preparación que traen ustedes como de una preparación constitucional. Es casi como un amparo, de alguna manera, no por decir lo que es un amparo, ¿no? Obviamente lo sabemos que es una diferencia clara, pero vaya, estas herramientas de las que están dotados ustedes con una interpretación constitucional que de ahí parte para poder después aterrizarla en materia laboral, está súper interesante. Esta forma de hacerlo yo veo que también sucedió con los juicios, por ejemplo, los juzgados especializados en materias del penal acusatorio, en donde también los jueces, preparados también en constitucional, llevaron este nuevo derecho penal a raíz, o sea, a partir de ahí parten todas sus interpretaciones de manera más, digamos, más clara. Porque anteriormente, si bien sabemos que todas las leyes secundarias emanan de la Constitución, y bueno, se supone que todos lo hacíamos, pero creo que sí faltaba esta especialidad constitucional, ¿no? De los operadores de justicia en materia laboral. Claro, ¿sabes qué? Acabas de decir algo muy importante. A mí si algo me gusta mucho es que ahora con este nuevo abanico de posibilidades, ya no necesariamente si tienes un asunto en materia de derecho al trabajo, ya no tienes que pensar inmediatamente en tengo que ir a tocar la puerta de un juzgado de distrito para que me den una suspensión provisional por un tema de atención médica. Ahora tienes jueces, juezas especializados en materia de trabajo que pueden resolver y decretar este tipo de providencias que, te voy a decir una cosa, aquí aclaro, realmente la determinación de la providencia cautelar es de inicio del secretario instructor, que es algo muy interesante. Sí, bien. Digo, al final del día, las personas juzgadoras pueden intervenir y decir, bueno, quizás si sale del catálogo de providencias cautelares, pues lo decreto yo, ¿no? Pero de inicio es una facultad del secretario instructor, de la persona secretaria instructor. Ok, es que es muy interesante. Sí, es muy interesante. De hecho, cambió toda esta circunstancia del secretario, porque yo recuerdo en algunos cursos que nos estaban dando de la implementación de la reforma en materia laboral a los jueces de distrito para ver dónde íbamos a intervenir sobre qué actos. Sí. Y uno de los puntos claves fue precisamente el secretario. Normalmente nosotros desechamos una demanda de amparo que viene reclamando al secretario porque decimos el secretario solamente da fe y no lleva a cabo ningún acto en concreto, ¿no? Y solamente da fe de los actos del presidente, ¿no? O del juzgador en todo caso, ¿no? Si es un secretario de acuerdos en un juzgado de primera instancia. Pero
esa era la discusión ahora con esta nueva conformación, porque decían, no, este secretario sí toma determinaciones, sí toma decisiones muy importantes, y entonces no puedes desechar la demanda de inicio porque no sabes sobre qué actuó el secretario, ¿no? Porque, digo, nada más viendo la demanda, pues en donde no se tienes toda la información, sería muy arriesgado, creo yo, y no manifiesto indudable, desechar una demanda de amparo, decir, no, pues es usted el secretario instructor. No, pues espérate, vamos a ver qué es lo que reclamó, llega en constancias, y ya vemos su actuación, si fue en un sentido de que él resolvió, tomó determinaciones que le competen a él, o si fue en acompañamiento del juzgador. Sí, al final de cuentas, al análisis de las facultades del secretario instructor, se concluye que sí es autoridad para efectos de juicio de amparo. De acuerdo al análisis y de acuerdo al capítulo que ya vimos. Exactamente. Cambia totalmente una doctrina que teníamos antes y es un perfil completo de la persona secretaria instructora porque interviene en esa etapa escrita, después nos asiste en las audiencias, posteriormente en el dictado de sentencia y después en la ejecución, que a veces la ejecución acaba siendo un minijuicio, ¿no? Entonces sí es un perfil. Creo que vamos a tener que invitarte otra vez, pero para que nos hables del procedimiento. Yo encantado. Pues oye, amigo, platícanos de esta sentencia tan interesante que nos traes hoy, que es una sentencia, entiendo, de una persona que fue señalada con una discapacidad por un trastorno, ¿no? Un trastorno que era depresivo, ¿no? Entonces, está muy interesante y bueno, pues te dejamos los micrófonos para que nos la vayas platicando, brevemente, pero que nos digas pues, los puntos más importantes de esta sentencia que estoy seguro que a todo el auditorio le va a interesar. Claro, ¿qué se dio? ¿Cómo llegó? ¿Qué consideraste al momento de resolver? Es muy interesante. Totalmente. Bueno, primero me gustaría decir que naturalmente este asunto es un caso que ya se resolvió. Obviamente tomaremos todas las medidas para no hacer referencia, ¿no? a alguna situación en particular, sino solamente el contexto general. Fue evidentemente un asunto muy interesante, sin demeritar, por supuesto, los demás asuntos que recibimos, pero siempre hay algunas historias que te acaban dejando un poquito más de reflexión de lo que va sucediendo, ¿no? Y bueno, esta demanda, cuando la recibimos, tenía el componente precisamente de darle un tratamiento como un asunto urgente, porque es una persona trabajadora que en términos generales lo que relata es que en la empresa en donde trabajaba deciden dar por concluido su relación de trabajo porque incurrió en más de 3 faltas de inasistencia, obviamente a consideración de la empresa, injustificadas. La persona trabajadora presenta su demanda y lo que nos relata a nosotros como tribunal es que la empresa no tomó en consideración que esos días en los que esta persona no pudo asistir a sus labores es porque estaba precisamente cursando un cuadro depresivo. Y obviamente cuando recibimos una demanda de esta naturaleza ante relatos que son delicados y que comprometen la salud de una persona, en este caso en particular, la persona trabajadora nos decía, es que yo estaba recibiendo atención psiquiátrica, entonces requiero tener acceso a determinados medicamentos, requiero tener acceso a servicios de seguridad social y obviamente derivado del rompimiento del vínculo laboral, pues ya no tengo acceso a nada de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es, cuando recibimos una demanda con estas implicaciones, pues es pensar automáticamente si amerita una providencia cautelar. En este asunto en particular, nos fue solicitada la providencia cautelar, le correspondió la determinación en su momento al secretario instructor, una determinación, por supuesto, inmediata, en el sentido de que a pesar del rompimiento del vínculo laboral, se le continuara dando los servicios de seguridad social con la acotación adicional de que se le debía dar atención especializada en psiquiatría, porque era el planteamiento que esta persona trabajadora estaba enfrentando. Entonces, esto me parece que es muy interesante porque estas providencias cautelares, finalmente la finalidad es preservar, ¿no? Los derechos de las personas trabajadoras. En lo que se lleva el juicio. En lo que se lleva el juicio. Entonces, es muy parecido a la suspensión. Muy por eso decía yo esa similitud, ¿no? Una pregunta. Ahí el secretario instructor, de alguna manera, obviamente sabemos que formalmente, de acuerdo al diseño de la ley, él toma la determinación. Así es. Pero realmente solamente la toma, o sea, no consulta con el juez para que esté alineado la medida cautelar a los fines del proceso.
La realidad, como bien dice la ley del trabajo, atendiendo al principio de realidad, es que en asuntos que tienen estos componentes tan interesantes, pues se suele hacer una discusión o algún intercambio de ideas. Al final del día, mi función pues es respetar la decisión que tome la persona secretaria instructora, pero insisto, atendiendo al principio de realidad, pues siempre hay un intercambio de ideas, ¿no? Y obviamente sí se puede llegar a comentar, está esta situación, está esta demanda, yo creo que se le debe dar este tratamiento, me parece muy y es súper válido hacerlo, ¿no? Es súper válido y te nutre. Al final del día, la ley del trabajo dice el tribunal. Exacto. El tribunal no se refiere únicamente al juez. Sería muy injusto decir el tribunal es el juez o la jueza. No, al contrario, son un grupo de trabajo muy eficiente que nos nutre de ideas, ¿no? Claro, y sobre todo que es una condición que va a regir durante todo el juicio, ¿no? Entonces, exactamente. Claro, además, debo decir una cosa adicional. Yo pienso que, aunque formalmente no sea mi competencia en ese momento tomar la determinación, si yo como persona juzgadora me alejo del procedimiento de la etapa escrita y no sé nada de lo que sucede, pues obviamente eso se puede convertir en un problema más adelante que implique reponer procedimientos. Entonces creo que todo esto... Pues incluso hasta emitir determinaciones contrarias, ¿no? Contradictorias. Entonces no te puedes despojar. Siempre creo que todas las personas juzgadoras estamos atentos de lo que va sucediendo en el tribunal, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, pues ese es digamos, el primer tratamiento que le dimos a esta demanda. Obviamente llevó su curso natural. El procedimiento tiene una etapa escrita en la cual interviene exclusivamente el secretario o la secretaria instructora. Esos actos le corresponden a esta persona funcionaria pública y ya después las personas juzgadoras intervenimos hasta la audiencia preliminar. Digamos que es el primer encuentro formal que tenemos con los asuntos que recibimos, ¿no? Ok, y entonces, bueno, esta persona que fue despedida, ¿y qué reclama? ¿La reinstalación o reclama nada sin indemnización? Es interesante porque esta persona nos relata que la despiden injustificada. Bueno, es más bien una causa de rescisión derivada de las faltas o las inasistencias a su centro de trabajo. Entonces, es un componente importante porque esta persona trabajadora pide su reinstalación en el centro de trabajo. Ok. Entonces, llegamos a la audiencia preliminar y fíjense que aquí es bien importante porque conforme se va acercando el asunto, pues uno va analizando las particularidades y obviamente antes de la audiencia preliminar, pues tienes que tener detalle de todo lo que implica procesalmente ese asunto. Entonces, lo primero que yo pensaba era qué medidas tenemos que adoptar como tribunal para garantizar una adecuada participación de la persona trabajadora en una eventual audiencia, ¿no? Claro. Y aquí es muy importante decir algo, quizá esto es un punto de inicio, porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la depresión es una forma de discapacidad. Y eso es algo que honestamente yo desconocía hasta que tuve que estudiar este asunto. Y creo que esto es importante decirlo porque ahora en los contextos actuales, pues son problemas que se están presentando con mayor frecuencia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud cataloga la depresión como una discapacidad. Y esto hace una diferencia importantísima en este asunto. Porque entonces, yo siempre digo que los asuntos tenemos que ponernos algunos lentes para verlos, ¿no? Ya sea que los veamos con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de adultos mayores. Al final, lo que buscamos es impartir justicia centrada en las personas. Claro. Entonces, derivado de esto, pues teníamos que ver este asunto bajo una perspectiva de discapacidad. Claro. Obviamente hay un protocolo editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender este tipo de casos. Claro. Y tiene muchas directrices muy interesantes, pero hay una parte que es importantísima que dice, si una persona va a participar, una persona con estas condiciones va a participar en una audiencia, por ejemplo, tu tribunal tienes que tomar una serie de medidas. De entrada, tienes que procurar que sea un espacio con suficiente iluminación, ventilado, tiene que ser un ambiente no rígido, sino de cierta flexibilidad, ¿no? Y algo bien importante, nosotros en las audiencias, como parte de un protocolo, tenemos que ocupar una toga. Y dice el protocolo, no ocupes toga. ¿Por qué? Porque puedes perturbar a la persona. Sí, puede ser más, más impactante. Claro, lo hace más rígido. Sí, claro, más rígido. ¿No? Entonces, tienes que quitar despojar esas formalidades. Esas formalidades, que está muy bien en asuntos ordinarios, ¿no? Pero
en estos tienes que tomar esos ajustes razonables, ¿no? Por ejemplo, una cosa más, ocupamos el mallete para marcar las etapas de la audiencia. No lo ocupes. Sí, para no. Porque un golpe con el mallete puede inquietar a quien esté participando, ¿no? Entonces, fíjate qué importante, qué interesante. Importantísimo eso. Y bueno, otra cosa que era muy importante, pero ya pensado como más para adelante, es una persona con estas características no la puedes sujetar a un desahogo de prueba normal o ordinario. Sí, claro. Porque si empiezan a cuestionarle algunas... y tendrás que calificar esas preguntas. Claro. Incluso, ¿no? Que las preguntas no sean agresivas para ella, que la puedan hacer caer en esa depresión, porque si ya es una persona que tiene un trastorno... Por supuesto. Pues entonces puede deprimirla si le por tu culpa, o sea, como diciendo que es culpa de ella el despido. Totalmente. No, pues obviamente le va a trastornar más, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que cuidar cada punto, cada aspecto, ¿no? Claro, y sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos porque si íbamos como autoridad a analizar lo que hizo la empresa demandada, pues obviamente nosotros teníamos que dar el ejemplo de buenas prácticas, de tomar todas estas medidas que la legislación le llama ajustes razonables o ajustes al procedimiento, dependiendo la modulación, pero bueno, esto fue en general como empezamos a ver y a transitar con este asunto, ¿no? Ok, y una pregunta, durante el procedimiento, ¿tú tomaste algunas medidas razonables dentro del procedimiento? Sí, para... De entrada... o sea, aparte de las que... Aparte de las que ya comenté, que fue el tema de esencialmente de la providencia cautelar, después los ajustes al procedimiento en el desarrollo de las audiencias. Ajá. En este mismo protocolo se habla de que estos asuntos deben tramitarse con una celeridad especial. Entonces tú no puedes darle, digamos, un tratamiento como cualquier asunto ordinario, sino que tienes que acelerar su tramitación. Entonces, procuramos que fuera eso, ¿no? Y esto es lo que a mí me gusta de todas estas herramientas que tenemos ahora, porque yo siempre he dicho que se trata de no ver el expediente en frío, sino la historia que hay detrás de ese expediente, ¿no? Claro. Cuando tú tienes un asunto, cuando tú dictas una sentencia, yo digo que a todas esas historias muy interesantes que nos llegan a los juzgados tribunales, les ponemos color. Sí. Y de nosotros depende, ¿no? Cómo se cuente esa historia, ¿no? Sí, claro, porque es que, fíjate que, y ahorita que dices eso, yo siempre he sostenido eso. Normalmente la justicia se pone con la banda, ¿no? Con la Diana, ahí es cierto, con la mujer, el velo y ciega, ¿no? Que no vea. Eso ya no puede ser posible, porque si bien es cierto, eso hablaba de imparcialidad, para que no veas a las partes, pero no puedes juzgar así. O sea, eso es creo un concepto que quedó ya limitado a estas nuevas realidades. Tú tienes que ver todo el entorno porque ya no juzgas nada más a una persona en frío. Tienes que ver el entorno en el que se desarrolla y eso solamente lo puedes ver con un amplio espectro de cómo vas a juzgar a las personas y utilizando las herramientas de las que nos han dotado para hacerlo con esta transversalidad puede ser con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de discapacidad, que es sumamente importante e interesante y que además, de acuerdo a los tratados internacionales, pues ya nos obliga a atenderlo conforme al artículo 1 constitucional, ¿no? Entonces, es sumamente importante y sumamente interesante que juzgadores tengan esa capacidad, esa capacitación para poder implementar todos este tipo de protocolos. Así es. Para impartir justicia de la mejor forma posible, respetando, aún y cuando se trate de un juicio en materia laboral, debe de haber como dice el propio artículo 1, el mandato de velar por la protección de los derechos fundamentales. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, fuimos avanzando. Esto que tú dices es importantísimo porque ahora, si algo creo que es muy rescatable y muy... creo que sí, esa es la palabra, muy la dinámica de las audiencias, la justicia oral, esta interacción que tenemos con las partes, creo que nos nutre porque podemos ver realmente la realidad de lo que sucedió. O sea, el lenguaje, a veces el lenguaje corporal, la forma en que manifiestan, desahogan una prueba, va uno recopilando datos que le permiten a uno armar el rompecabezas de esa historia que uno de momento nada más está viendo en papel, ¿no? Que digamos que el expediente frío no lo refleja.
Exacto. Sí. Entonces, justamente después, pasada ya de la audiencia preliminar, nos toca el desahogo de la audiencia de juicio, que propiamente es ocuparnos del desahogo de las pruebas. Aquí implementamos con mayor intensidad estos ajustes de los que estoy platicando, porque ya iba a intervenir la persona trabajadora, había pruebas a su cargo. Okay. Entonces ahí teníamos que ser muy cuidadosos. Exactamente. Okay. Entonces, ya una vez desarrollada la audiencia de juicio, se empiezan a desahogar las pruebas y para mí en este asunto, un punto que era fundamental indagar era saber si la empresa demandada había tenido en cuenta estas circunstancias personales de la persona trabajadora. Si estoy seguro que no. Había valorado todo este tema, porque aquí valdría la pena decir una cosa. Puede suceder que a veces, por una cuestión de intimidad, una persona trabajadora no manifieste, sí, claro, no, porque además hasta ahí puede ser discriminado. Exactamente. Claro. Ahí ya sabes que cualquier persona con un trastorno de esta naturaleza está loca. Claro, o sea, está echada inmediatamente, está loca. Generalmente se suelen hacer... cuídate porque está loca. O sea, se suelen hacer... Siempre la estigmatiza. Exactamente, esos señalamientos que son muy desafortunados, obviamente. Entonces, para mí era muy importante saber si había evidencia, si la parte empleadora sabía, porque creo que pues eso es un punto fundamental. Claro. Durante el desahogo de las pruebas, entonces, comparecieron diversas personas, jefes inmediatos, compañeros de trabajo, y a partir de todo esto, llegamos al convencimiento de que sí tenían pleno conocimiento de la situación depresiva que estaba atravesando la persona trabajadora, sí sabían lo delicado que era su salud, que incluso en algunas ocasiones había llegado hasta el punto de poner en riesgo su propia vida. Y esto estaba documentado no nada más en testimonios de compañeros de trabajo, sino el propio expediente clínico, porque obviamente pues había pruebas. Había pruebas de que había ido a consultas de la y todo atención especializada que estaba recibiendo y de algunos episodios muy delicados en los que esta persona incluso había estado en riesgo su propia vida. Hijo. Y durante el periodo de las faltas. Durante el periodo de las faltas. Entonces, ese es el primer, digamos, insumo importante. La parte empleadora sabía de esta circunstancia particular. Ahora, lo siguiente es, a pesar de saber de esa circunstancia particular, ¿qué medidas tomó? No se tomó ninguna medida. Se sujetó a la persona trabajadora a un procedimiento ordinario que duró 5 horas, en el que no hubo recesos, en el que se le sometió a un interrogatorio de más. Por lo que hizo, le levantaron un acta administrativa. Qué bueno que lo comentas. ¿No? Es una práctica cotidiana en los centros de trabajo que cuando se presenta una situación de este tipo se levanta un acta administrativa para hacer constar los hechos. La situación es que estas actas administrativas, pues obviamente no tienen ninguna adopción de este tipo de medidas, ¿no? Sí, no. Sino, vamos, y son muy intimidatorias. Sí, son súper intimidatorias. Ese es un punto importantísimo. Si para cualquier persona trabajadora que te sometan a un acta administrativa te perturba, porque no sabes qué te van a preguntar, a veces ni siquiera te dan los insumos suficientes para llegar en ese momento y defenderte, ¿no? Exacto. Imaginémonos ahora con una persona que está cursando un cuadro depresivo, que quizá tenga una situación personal muy compleja y además de todo, sin ninguna sensibilidad, la someto a una acta administrativa que duró más de 5 horas, en la que le hice 20 y tantos cuestionamientos y donde nunca le pregunté, oye, ¿cómo te sientes? Claro. ¿No? A ver, antes de iniciar todo esto, ¿por qué faltaste? Sí, primero. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál fue la razón, ¿no? Por la que faltaste? Sí, exactamente. Claro. Y bueno, más allá de preguntar, pues aquí había evidencia. O sea, aquí había forma de identificar en las fechas que en esos momentos en que se dieron las faltas, estaba atravesando esta persona trabajadora la situación más delicada de su cuadro depresivo, ¿no? O sea, es que eso hasta le pudo ocasionar un suicidio. O sea, finalmente toda esta carga emocional que ya traía con ella con cierta afectación y todavía toda esta carga emocional echársela encima, pues pudo haber desembocado en un suicidio, o sea, ¿no? Trágico, claro. Entonces, bueno, evidentemente, durante el desarrollo de las pruebas, pues no hubo ajustes razonables al procedimiento. Incluso durante las pruebas,
pues la verdad es que quienes comparecieron por la empresa demandada no estaban familiarizados ni siquiera con la terminología de ajustes razonables, ni mucho menos. Después... Pues si no lo implementaron. Claro, sí, tienes toda la razón. Después, mi siguiente tema que quería yo indagar era si se le había brindado a la persona trabajadora la posibilidad de defenderse adecuadamente. Y aquí es un tema importantísimo, porque, insisto, este tema de las actas administrativas, pues es, digamos, un procedimiento hasta cierto punto estándar que se desarrolla en los centros de trabajo. Y es un poco paradigmático porque se dice, voy a levantar un acta administrativa para que te defiendas, pero no te doy los elementos para que te defiendas. Claro. Entonces, sí. Ahí ni siquiera te cito, sino como que llegas al trabajo y, oye, ven, ¿para qué pásale? Porque te mataste y además es el abogado de la empresa o el jurídico. Con el jefe inmediato. El jefe inmediato y órale, te voy a empezar a cuestionar y te voy a empezar a hacer. Y en algunos casos se dice, no, es que si hay un citatorio. Pero cuando ves el citatorio dicen, bueno, para que comparezcas tal día a tal hora, para que manifieste lo que tú eres. Para una diligencia. ¿No? Y ya el estrés empezó desde el citatorio, ¿no? Entonces, sí, exacto, ya el estrés. Y eso estamos hablando de una persona trabajadora que no padece ninguna de estas cuestiones. Sin ninguna discapacidad. Exacto. Entonces, el tema de la defensa adecuada es bien interesante porque, obviamente, derivado de estos componentes de ser una persona con discapacidad, tenemos normativa especializada de la Ley General para evitar la discriminación en personas de discapacidad, que establece que deben tener asistencia jurídica gratuita. Esto es bien interesante porque a veces no lo tenemos en el radar, este tipo de disposiciones, ¿no? Entonces, si una persona con discapacidad tiene que intervenir en un procedimiento administrativo o judicial, tiene derecho a una asistencia jurídica gratuita. Obviamente, en este caso, no sucedió así. Y el primer argumento es, bueno, mis reglamentos internos no prevén eso. Pues sí, pero resulta que hay una legislación federal que sí lo establece, ¿no? Claro. Entonces, además se trata de maximizar las posibilidades de defenderse, ¿no? Exacto. Y que al margen de que seas un particular, te obliga. Claro. Porque también eso, ¿no? O sea, además, no porque seas un particular no me obliga, no, también te obliga. También estás obligado, exactamente. Además de que cuando interviene una persona con discapacidad, pues hay un deber de protección reforzada, ¿no? Entonces todas estas garantías que generalmente deben estar en un procedimiento de esta naturaleza se deben potencializar. Otro argumento que era interesante, cada quien tiene sus posturas y son entendibles, ¿no? La empresa decía, bueno, es que el sindicato es quien lo va a defender, ¿no? Pero pues realmente a veces la representación sindical no tiene esta finalidad, ¿no? De brindar una asesoría jurídica completa, especializada y sobre todo con todos los componentes. Claro, sí, con todos los componentes que este caso ameritaba, ¿no? Sí, claro. Otro ajuste que, por cierto, se me olvidó comentar, que nosotros implementamos fue darle la posibilidad de que estuviera acompañada una persona de confianza para que se sintiera, asistida, claro. Obviamente, durante el procedimiento administrativo, esto no sucedió. Tampoco. Y nos decían las personas que participaron en las pruebas, bueno, es que ella esta persona estuvo acompañada de su jefe inmediato y también estaba el representante sindical, pero pues ¿cómo de su jefe inmediato? No. Si es quien le está iniciando el procedimiento o quien dio vista derivado de las faltas, ¿no? Entonces, creo que es una persona acompañada de su confianza, no de la confianza de la empresa. Porque por ahí se equivocaron. Claro, sí, totalmente. Se está sobre decir que, bueno, obviamente fue un ambiente rígido y formal del acta administrativa en el que no se reparó en hacer cuestionamientos muy concretos. No hubo obviamente un lugar adecuado con ventilación, con iluminación. Y bueno, el tema de la duración, pues ya ni se diga, ¿no? Entonces, creo que al final del día todo esto nos condujo a determinar que hubo estas situaciones en el procedimiento que no le dieron a la persona trabajadora la oportunidad de defenderse adecuadamente, sobre todo o invisibilizando el padecimiento que tenía, que ameritaba una protección reforzada, ¿no? Y entonces esto conllevó definitivamente pues a una condena. Una condena que con esto concluyo.
que fue muy interesante porque es una condena de reinstalación. Obviamente, como la reinstalación implica que la persona trabajadora se reincorpora a su fuente de empleo, Pero bajo en la sentencia se determinó que la parte empleadora debía tomar ajustes, medidas para evitar que sea revictimizada, ¿no? Y ordenaste medidas protectoras. Por supuesto, y una de ellas que me pareció fundamental, decirle a la parte empleadora, oye, le tienes que dar la posibilidad, si todavía está en proceso de rehabilitación, que se siga rehabilitando, ¿no? O sea, tú tienes... justificarle esa situación. Exactamente, tú tienes que ya tener presente que ha quedado demostrado esta situación, entonces debes darle la oportunidad de que se rehabilite. Y por último, que fue también una incorporación novedosa que se hizo en esta sentencia, tenemos la posibilidad, bajo la Ley Federal del Trabajo, de dictar medidas disuasorias, reparatorias. A veces se ha entendido únicamente como sanciones económicas, pero no. También se pueden tomar medidas para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a suceder en el futuro. Entonces, después de analizar todas las pruebas que se desahogaron y ver que en el centro de trabajo no había un protocolo para atender estos casos, ordenamos en la sentencia que se elaborara un protocolo, una circular, algún manual, que tomaran medidas con la finalidad de que si algún día vuelve a suceder esto con otra persona trabajadora, pues por lo menos ellos ya tengan a su alcance algunos parámetros, ¿no? Claro. ¿Qué tratamiento darle a esto, ¿no? Esa es la finalidad de una medida de esta naturaleza. Sentencia, la verdad, padrísima. La verdad es que, bueno, pues esto nos demuestra que hay jueces excelentes de carrera judicial, como tú, amigo, que me parece loable que lleves a cabo esta función y de manera adecuada, ¿no? Muchas gracias. Te participo que en el foro eres muy bien calificado, Muchas ¿no? gracias. Siempre me han comentado eso y he sabido que la gente pues habla muy bien de ti, que eres un excelente juzgador, y esto da precisamente testimonio de ello, ¿no? Entonces es importante también que la audiencia, que la gente lo sepa, ¿no? ¿Sí? La forma de pensar un juez, la sensibilidad que tiene al atender un asunto de esta naturaleza, las herramientas que tiene. Comentabas hace rato que tienes que ponerte lentes. A veces deben ser bifocales, ¿no? También. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Para ver diferentes aspectos, ¿no? Y se ven reflejados en esa sentencia que tuve también oportunidad de leer y la verdad muy buena. Sí, muy bien. Oye, amigo, y finalmente, ¿alguna anécdota que te haya pasado, que haya alguna curiosidad que hayas tenido en audiencia o algo que puedas platicar? Me han pasado diversas cosas, pero bueno. No nos pases de audio y video, no nada más que nos cuentes. No, es que fíjense que una vez sucedió que estábamos en una audiencia ya desahogando algunas pruebas e iba a intervenir la persona trabajadora. Empieza a dar sus datos generales. No habíamos tenido noticia de esto durante la tramitación del juicio. Era una persona que reclamaba un despido y al mismo tiempo un riesgo de trabajo que había acontecido en su centro de trabajo. Nunca nos dio más detalle y cuando empieza a dar sus generales y dice su edad, acabo de cumplir 18 años. Wow. Entonces, si acababa de cumplir 18 años hace unos días, pues entonces quiere decir que cuando sucedieron los hechos del caso, era una persona. Entonces, esto obviamente cambió todo el panorama. Claro. Hablando de los lentes, pues entonces ahora habría que verlos bajo el parámetro del trabajo infantil. Entonces, pero fue muy interesante esto porque cuando esta persona da su edad, obviamente, pues el lenguaje corporal de lo que hablábamos, me di cuenta de la reacción de la parte demandada, así como, híjole, digo, quizá tarde que temprano nos íbamos a enterar, pero bueno, esto le dio un componente que a todos de momento nos cayó como un balde de agua fría, porque entonces estábamos ante un asunto que ameritaba verlo bajo el parámetro de un trabajo infantil, ¿no? En otra ocasión, estábamos desahogando una prueba confesional a cargo de un representante de la empresa demandada y estaba haciendo algunas manifestaciones de cómo sucedieron los hechos, ¿no? Y dice, oiga, estaba desahogando la prueba y dice, oiga, mire, de hecho en mi celular tengo aquí un documento que acredita que yo estuve tal día y tal hora en X lugar y por esas razones que yo no pude haber despedido a la persona trabajadora. Entonces le digo, oiga, mire, qué interesante, permítame su teléfono, vamos a ponerlo aquí en la pantalla del tribunal para ver cuál es esta prueba, pues es una prueba muy relevante, ¿no? Entonces, cuando ponemos la prueba, pues era un documento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba él manifestando, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues obviamente tuvo una consecuencia natural en el procedimiento. Esto lo digo porque
pues como tenemos una serie de elementos que se están desahogando las audiencias en tiempo real, están videograbadas, entonces obviamente todo queda documentado. Claro. Y muchas veces un asunto llega con una visión y de repente se desahogan pruebas como estas que nadie tiene en el radar y pues obviamente todo puede cambiar, ¿no? Claro, Y ya por último, en alguna ocasión también nos pasó, justo con un acta administrativa, estábamos localizando a una persona que nada más no aparecía y una compañera del tribunal, una compañera de trabajo me dice, oiga, fíjese que yo a esta persona la conozco, trabaja en tal lugar, pero está en Campeche, pero pues digo, yo la conozco, es mi conocida, y me dice que si quiere, pues se puede conectar ahorita por videoconferencia para ratificar el acta. Pues decía, bueno, en lugar de mandar un exhorto y diferir una audiencia, pues la decisión de una vez, ¿no? Entonces, en ese momento se conectó, se ratificó el acta administrativa, y la verdad es que eso creo que es muy satisfactorio para las partes porque si algo tomaba muchísimo tiempo, ahora buscamos que sea lo más rápido y sin formalismos. Perfecto. Entonces, bueno, eso y muchas otras que la verdad es que son anécdotas que se queda uno en el corazón de esta función que nos nutre a todos, ¿no? Y que nos enriquece en el punto de vista personal y profesional. No hay que de tener la agilidad mental y la determinación de en vivo en ese momento tomar las determinaciones. La mejor medida. Debo decir que la verdad es que hay veces que es difícil tener esa reacción y uno tiene que estar muy pendiente de las cosas. ¿Sí? Evidentemente hay muchas cosas que de momento uno dice, ¿cómo voy a resolver este problema que se me está enfrentando? Pero bueno, eso es parte del reto, ¿no? Y bueno, pues esa es nuestra vocación y a lo que hacemos con todo el gusto, ¿no? Así es. Pues hoy se nos acabó el tiempo, desgraciadamente hubiéramos querido tener más tiempo para seguir escuchando. Pero súper invitado para otro capítulo. Exactamente, súper invitado para otro capítulo. Hay muchas cosas más interesantes que platicar, pero pues por el momento se acabó. Pues les comentamos, vamos a seguir con más episodios, con más invitados, los esperamos aquí a su programa favorito, Al Amparo de un Café, y nos vemos la próxima semana. Sin mención especial, estamos ahorita transmitiendo desde la cafetería y panadería Pingüino y Lola. Entonces, los esperamos en el próximo episodio. Va a ser el episodio 12. Exactamente. Vamos a hablar de detenciones migratorias, ¿no? Correcto, y vamos a seguir desde aquí, desde este foro. Al amparo. Al amparo de un café. Ahora sí, salud. Excelente café, por cierto. Sí, muy bueno. Bye. Bye.